En este video, el que he llamado Criptografía para abogados, voy a abordar el tema de la firma electrónica, pero desde una perspectiva un poco distinta. Deseo desarrollar el tema de la firma electrónica desde la perspectiva científica y técnica, sin entrar, por supuesto, a detalles complicados, pero al mismo tiempo quiero lanzar hilos conductores a los aspectos jurídicos correspondientes. Eso espero que sea un poco distinto a los otros videos que hay sobre este tema. Y de inicio quisiera acotar el alcance de esta presentación. Cuando hable de aspectos jurídicos, me voy a referir a los temas del comercio electrónico que están regulados en nuestro Código de Comercio. En nuestro país hay otras leyes como la Ley de Firma Electrónica Avanzada, el Código Fiscal de la Federación o la Ley Federal de Trabajo que hablan sobre la firma electrónica en su ámbito de aplicación. Pero aquí, digamos, lo que más nos interesa es el tema del comercio electrónico que está regulado en nuestro Código de Comercio. Como muchos de ustedes saben, en el año 2000 se reformó el Código de Comercio para incorporar un título, que es el título segundo de comercio electrónico, y se incorporó ahí lo que se llama la Ley Modelo de Comercio Electrónico de la UNCITRAL. La UNCITRAL es una comisión de las Naciones Unidas que emite leyes que luego propone a los países para que estos países la consideren y en su caso la incorporen en su derecho interno. Y México adoptó esta ley modelo de comercio electrónico en el año 2000 y incorporó como un primer capítulo en este título, un primer capítulo de mensaje de datos. Luego, en el año 2003, se volvió a reformar el Código de Comercio para incorporar la ley modelo de firmas electrónicas de la UNCITRAL. Y tan es así que en la exposición de motivos de la ley podemos ver que el primer lineamiento que el legislador expresa es adoptar esa ley. Es por esta razón que la ley modelo del UNCITRAL resulta un texto de consulta eh, muy rico en información porque no solo cubre artículo por artículo la ley, sino párrafo por párrafo va haciendo explicaciones detalladas. Y es un recurso muy valioso para los abogados, porque como les digo, no solo comprende el artículo de la ley, sino toda una guía de incorporación y es muy abundante en detalles. Bien, ahora quisiera introducir el término de firma digital. Cuando hablamos de firma digital, lo estamos hablando desde la perspectiva de las matemáticas y la ciencia de la computación. En matemáticas y ciencia de la computación, cuando hablamos de firma digital, hablamos de una familia de algoritmos que están orientados a resolver problemas de integridad, autenticidad y no repudio. En general, este algoritmo o algoritmos de firma digital se consideran el reemplazo funcional idóneo de la firma autógrafa. Y el hecho de que hablemos en la matemática y en la ciencia de la computación de firma digital y en las leyes hablemos de firma electrónica y firma electrónica avanzada, este desfase de terminologías es intencional. Las leyes observan una política legislativa que se llama la neutralidad tecnológica y de manera que las leyes usan su propia terminología y se desfasan de la terminología técnica. Eso permite a las leyes volverse más resistentes a la obsolescencia, porque en la tecnología muchas veces términos que usamos en una época se vuelven obsoletos rápidamente y mediante esta política
las leyes se vuelven más resistentes a la obsolescencia, pero sobre todo también evitan discriminar a favor o en contra de una determinada tecnología. Entonces, observemos bien, pues que firma digital es un mecanismo tecnológico que satisface la definición jurídica de firma electrónica y de firma electrónica avanzada que encontramos en los artículos 89 y 97 de nuestro Código de Comercio. Ahora, eh, para explicar cómo funciona la firma digital, permítanme introducir un personaje que usamos mucho en la literatura técnica, que se llama Alicia. Y vamos a suponer que Alicia desea introducirse en este mundo de la firma electrónica para comenzar a eliminar papel y, por decir algo, poder comenzar a firmar electrónicamente, por ejemplo, contratos. De tal suerte que lo que Alicia desea es constituirse en firmante. Firmante ya es un concepto jurídico que está definido en el artículo 89 del Código de Comercio. Ahora bien, lo que Alicia necesita hacer primero que nada es lo que se llama técnicamente crear sus claves criptográficas RSA. RSA es un algoritmo de firma digital. Es el algoritmo más utilizado en el mundo y en México todas las instituciones públicas y privadas utilizan este algoritmo y lo primero que necesita Alicia, bueno, pues es crear un par de claves, un par de números que le van a ayudar, por un lado, a firmar electrónicamente y por otro lado, le va a ayudar a otras personas a validar su firma electrónica. Y en términos jurídicos a estas claves criptográficas se les conoce como datos de creación de firma electrónica, cuya definición la pueden encontrar en el artículo 89. Bien, veamos entonces cuál es el proceso, cómo es el proceso de creación de estas claves. En primer lugar, Alicia debe de empezar a formular un texto que no sea adivinable, es decir, puede agarrar el quinto párrafo del Quijote, el segundo de Cien años de soledad, comenzar a teclear incongruencias, copiar y pegar cosas que realmente sean arbitrarias y cuya finalidad es que nadie pueda replicar este texto arbitrario que está creando Alicia. Y a partir de este texto, que no es adivinable, este texto ingresa a un algoritmo que se llama algoritmo de creación de claves criptográficas RSA, que hoy en día utilizamos de un tamaño de 2048 bits. Podemos encontrar algunas claves de 4096 bits, pero normalmente para personas físicas actualmente se utilizan claves de 2048 bits. Y el resultado de este algoritmo son dos números muy grandes. Uno se llama la clave pública y la otra se llama la clave privada. Y así como el texto que ingresó el algoritmo es inadivinable, las claves también son inadivinables, de manera que únicamente corresponden a Alicia. Estos números son muy grandes. Si observamos uno de estos números a detalle, con más cercanía, podemos ver su tamaño. Aquí está expresado en notación hexadecimal. Si lo quisiera expresar en notación decimal, todavía requeriría más dígitos, de manera que estamos hablando de números realmente grandes. Y durante el transcurso de la presentación no quisiera acarrear estos números tan grandes por los que voy a sustituirlos por un icono de llave, una llave verde para ejemplificar a la clave pública
y otro rojo para ejemplificar la clave privada. Eh, quiero destacar o reiterar, porque ya lo mencioné, que estas claves fueron creadas dentro de la computadora de Alicia bajo su control exclusivo y corresponden exclusivamente a Alicia. Esto es un detalle que más adelante lo voy a volver a mencionar porque es importante en términos jurídicos. Bien, tenemos pues a Alicia con su par de claves que nadie conoce, están ahorita en su computadora y nadie las conoce. Y permítame introducir ahora a otro personaje que usamos mucho en la literatura técnica que se llama Roberto. Roberto va a ser las veces de socio comercial de Alicia y va a recibir mensajes firmados por Alicia y los va a autenticar, los va a verificar. Entonces Roberto se constituye en parte quien confía. Este término jurídico, parte quien confía, está también definido en el artículo 89 del Código de Comercio. Bien, voy a poner un par de líneas para delimitar que de la línea rosa a la izquierda estamos hablando de la computadora de Alicia y de la línea morada a la derecha estamos hablando de la computadora de Roberto. Ahora, lo primero que tiene que hacer Alicia es darle a conocer su clave pública a Roberto. Como veremos, va a ser con esta clave pública con la que Roberto va a verificar las firmas de Alicia. Ahora bien, permítanme presentarles un par de algoritmos que se llama algoritmo de encriptación RSA y algoritmo de desencriptación RSA. Como su nombre lo indica, el algoritmo de encriptación cifra información y el algoritmo de desencriptación descifra la información. Vamos a suponer que Alicia desea enviar un pequeño mensaje que es envíame 100 litros a Roberto y desea de alguna manera firmarlo. Entonces, lo que se hace es que Alicia alimenta el mensaje al algoritmo de encriptación y alimenta también su clave privada que solo ella conoce. Esta clave privada únicamente conoce Alicia, ¿no? Entonces, esto produce el mensaje encriptado y ese mensaje encriptado se lo manda a Roberto y Roberto lo que hace es alimentar ese mensaje encriptado al algoritmo de desencriptación y además lo alimenta también con la clave pública de Alicia y obtiene el mensaje original. Entonces observen que lo que se encripta con la clave privada de Alicia solo se puede desencriptar con la clave pública de Alicia. Estas claves y estos algoritmos tienen características matemáticas que hacen que garantizan que solo con la clave pública correspondiente a la privada se va a poder desencriptar la información y no porque alguien conozca la clave pública de Alicia puede conocer la clave privada, eso no es viable. Y quisiera hacer la aclaración que cuando yo aquí digo que Alicia hace algo, Roberto hace algo, lo hablo en términos metafóricos porque en la práctica Alicia y Roberto usan programas de cómputo especializados que hacen todo esto transparente para ellos y todo bajo un solo clic. Pero aquí lo estoy haciendo en términos metafóricos para poder explicar mejor el tema. Estos algoritmos eh, se les conoce como también como algoritmos de clave pública y también se le conoce como algoritmos asimétricos porque si se ven pareciera que el lado izquierdo de la pantalla parece que es como una especie de espejo invertido del lado derecho. Por eso se le llama
algoritmos asimétricos. Entonces se les llama algoritmos asimétricos o de clave pública. Y a estos algoritmos están diseñados para que ingresen mensajes pequeños. No pueden ingresar mensajes más grandes del tamaño de la clave. Recuerden que el tamaño de la clave era de los 2048 bits. Entonces, estos algoritmos están diseñados para encriptar mensajes relativamente pequeños. Eh, por lo tanto, bueno, esto que vemos aquí, pues es una especie de protofirma, pero en realidad lo que Alicia desea, pues es firmar eh, documentos PDF o documentos Word de longitud arbitraria. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. Permítanme acomodar aquí estas cosas y vamos a suponer que Alicia pues lo que desea firmar es un PDF. Entonces ese es el PDF, es el mensaje de datos que Alicia desea firmar, pero es demasiado grande para ingresar a este algoritmo. Por lo tanto, lo que se hace es alimentar el PDF en un algoritmo que se llama algoritmo de hash. Y este algoritmo de hash lo que hace es hacer una serie de cálculos matemáticos y calcula una especie de resumen del PDF. Es como una especie de huella digital del PDF. Así como los seres humanos tenemos una huella dactilar que nos diferencia a una persona de otra, los mensajes de datos tienen huellas digitales que diferencian a un mensaje de datos de otro. Si hay dos huellas dactilares iguales, quiere decir que corresponden a la misma persona. Dos huellas dactilares distintas corresponden a personas distintas. Entonces el algoritmo de hash es hacer como una especie de cálculo de un mensaje de datos para obtener su huella digital. Si se alterara este mensaje de datos, también resultaría en un hash distinto. Entonces, dos mensajes de datos distintos arrojan dos hashes distintos. Bien, ahora sí, este pequeño resumen o hash es el que sí se puede alimentar al algoritmo de encriptación y produce ahora sí lo que pudiéramos llamar la huella digital, perdón, la firma digital de Alicia sobre el mensaje de datos. Ahora, ahora sí, tanto el mensaje de datos como la firma se pueden ser enviados de Alicia a Roberto. Y lo que va a hacer Roberto es, por un lado, agarrar la firma y alimentarla al algoritmo de desencriptación que debe de arrojar el hash original. Entonces, estos dos deben de ser iguales. Claro, uno se calculó en la computadora de Alicia y el otro en la computadora de Roberto, pero ambos deben de ser iguales. Por otra parte, Roberto alimenta el PDF al mismo algoritmo de hash que usó Alicia y por lo tanto debe de arrojar el mismo hash, de tal suerte que estos tres elementos deben de ser iguales. Y simplemente lo que hace Roberto es comparar estos dos mensajes de datos y si son iguales, quiere decir que el mensaje fue firmado por Alicia y no pudo haber sido firmado por otra persona más que por la persona que tiene la clave privada correspondiente a esta clave pública. Eh, Observen que para la firma, pues Alicia siempre mantuvo su control exclusivo de su clave privada y observen que este método, si por ejemplo se alterara o si se alterara esta firma,
Entonces, a la hora de desencriptar, desencriptaría en otro mensaje de datos y esta comparación fallaría, de tal manera que este método permite detectar alteraciones a la firma hechas después del momento de la firma y también observen que si aquí hubiera una alteración en el documento, a la hora de calcular el hash resultaría en otra cosa y por lo tanto tampoco compararía. De tal suerte que este método permite detectar pues tanto alteraciones a la firma como al mensaje de datos. Y todos estos elementos que he mencionado sobre el control exclusivo que tuvo Alicia sobre la creación y que las claves corresponden exclusivamente a ella, el hecho de que Alicia mantiene siempre el control exclusivo de su clave privada cuando firma, el hecho de que se detecten alteraciones a la firma o se detecten alteraciones al mensaje de datos, todas esas cosas son relevantes jurídicamente por lo siguiente. Aquí me voy a permitir primero recordar el primer concepto, que los datos de, que los datos de creación de la firma corresponden exclusivamente a Alicia y ella tuvo al control de ellos cuando los creó. El segundo punto es que los datos de creación de la firma estaban en el momento de la firma bajo el control exclusivo del firmante, es decir, Alicia tuvo control exclusivo de su clave privada. Un tercer punto es que el método permite detectar alteraciones a la firma hecho después de cuando se firmó. Y finalmente, este método permite detectar alteraciones al mensaje de datos cuando se haya hecho esta alteración después del momento de la firma. Estos cuatro requisitos son muy importantes porque un método que satisface estos cuatro requisitos se le considera como, en términos jurídicos, como una firma electrónica avanzada o fiable. Esto, este, esta definición en realidad viene incluida en el artículo 97 del Código de Comercio, que inicia con un párrafo muy genérico en donde nos da libertad a las personas de usar el método que más nos parezca conveniente o pertinente. Sin embargo, claro que aunque la ley nos da la libertad, las personas debemos de actuar de forma responsable y usar métodos que sean estándares internacionales y adherirnos a las mejores prácticas, porque eso siempre nos va a ayudar a resolver conflictos serios que puedan aparecer en el futuro, conflictos de tipo jurídico. Finalmente, el artículo termina con un párrafo donde básicamente le da libertad al litigante de poder demostrar que un determinado método cumple o no cumple con estos requisitos. Y aunque frecuentemente se cita este artículo como la definición de firma electrónica avanzada, es bastante más que eso. El NUNCITRAL, este artículo, el NUNCITRAL corresponde al artículo 6 del NUNCITRAL. Se le llama cumplimiento del requisito de firma. Bien, ahora, permítanme regresar a la lámina de la firma y quiero señalar una vulnerabilidad, que es la siguiente. ¿Qué pasa si Alicia repudia su clave pública? Dice, esa clave pública no es mía. Y bueno, pues Roberto se va a quedar un poco indefenso porque no puede asociar esa clave pública con Alicia y por lo tanto no puede vincular su firma con Alicia. Es algo muy similar a lo que sucedería si Alicia y Roberto se reúnen presencialmente a firmar un contrato en papel.
y Alicia a la hora de firmar dibuja un garabato. Roberto lo toma como bueno y resulta que meses después se origina un conflicto entre las partes y Alicia termina diciendo, ese garabato no es mío, no es mi firma, no corresponde a mi firma. Entonces, igual ahí Roberto se queda un poco eh, sin argumentos y lo que debió haber hecho Roberto desde un inicio cuando Alicia firmó es haberle solicitado un medio de identificación oficial, como por ejemplo la credencial del INE, y Roberto debió haber visto que correspondía a la identidad de Alicia y que la firma autógrafa que mostraba la credencial guarda verosimilitud con la firma que Alicia estampó en el contrato. Entonces, el medio de identificación resulta pues un componente muy importante en la verificación de firmas porque es el instrumento que nos permite vincular la identidad con su firma. Lo mismo sucede en el ciberespacio. Necesitamos medios de identificación electrónicos que nos permitan vincular, en este caso, a Alicia con su clave pública. Y aquí es donde entra el concepto del certificado, que también viene definido en el artículo 89 del Código de Comercio. Y, por ejemplo, el certificado del SAT. El certificado del SAT es un medio de identificación oficial, está firmado por el SAT, es infalsificable y vincula a Alicia con su clave pública. Con ese certificado oficial, Roberto entonces sí pudiera tener una prueba que vincula a Alicia con su clave pública. Y eso es justo lo que vamos a ver en el siguiente video, cómo entran en juego estos medios de identidad, su importancia y cómo a lo mejor hay que estructurar un poquito mejor el concepto de firma para incorporar a estos medios de identificación. Sin embargo, me gustaría terminar mencionando que el, el artículo 99 del Código de Comercio regula el proceder de Alicia y es muy importante eh, saber que Alicia es responsable del cuidado de su clave privada. Si Alicia delega su clave privada o no es diligente y se la roban, Alicia tiene que reconocer las firmas que hubiesen hecho sin su autorización. Por eso es muy importante saber que el firmante es responsable del cuidado de su clave porque va a tener que reconocer las firmas que fueron hechas sin su autorización. Existen mecanismos para hacerle saber a Roberto que el certificado de Alicia o que su clave privada está comprometida. Vamos a ver eso en el siguiente video. Pero en tanto Roberto no sepa que la clave privada de Alicia está en peligro, él no tiene ninguna responsabilidad, él sigue autenticando mensajes y la responsable de eso es Alicia. Eh, es, es importante también mencionar que el artículo 90 bis regula el proceder de la parte que confía, en este caso de Roberto, y este artículo le señala pues que el medio de identificación con la que va a vincular a esta clave pública con Alicia debe de ser, vamos a decir, idóneo, no necesariamente tiene que ser idóneo, pero en la manera, en la medida en que sea idóneo, pues mejor. Por ejemplo, un certificado del SAT es un mecanismo idóneo para vincular al firmante con su clave pública. Y la responsabilidad de Roberto, pues, es usar un medio de identificación adecuado para vincular a Alicia y por otro lado hacer la validación algorítmica que aquí se muestra
Y esa es un actuar responsable por parte de Roberto. Eh, Me gustaría, si no ha quedado claro, me gustaría resaltar esta diferencia sutil pero muy importante entre la firma autógrafa y la firma electrónica, porque mientras que la firma autógrafa pretende constituirse en un método que vincula biométricamente a Alicia con su firma, la firma electrónica más bien vincula a la firma con la responsabilidad de Alicia. Y Roberto no tiene la carga de la prueba de probar que fue Alicia la que le dio clic al botón de firmar. Con estas reflexiones doy por terminada esta primera parte. Espero que este video haya sido entretenido, haya sido de utilidad, ya sea porque seas abogado y desees conocer elementos técnicos de la firma electrónica, o ya sea que seas un técnico que como yo nos vemos obligados a diseñar y desarrollar sistemas que deben de cumplir con normas y leyes. Eh, Espero que haya sido entretenido y te veo en el próximo video.